Que el otro día estaba viendo un vídeo y vi las pirámides. Bueno, me acordé de Asterix y Obelix en las pirámides y dije, ya me gustaría verlas. Oye, pues se acerca No sé Semana cómo de Santa. grandes, o sea... Se acerca Semana Santa, es un buen momento para irte a ver las pirámides a Egipto. Pero yo necesito más tiempo. Con el Guernica, que era tan grande, me quedé así como para que me absorbiera. Bueno, ya sabes que en México, en Egipto no es el único sitio donde hay pirámides, también hay en México y también hay en Estados Unidos. Las Que de México he visto. hace poco en Estados Unidos se hizo una pirámide muy famosa, la nueva pirámide de Trump. Ah, también Tiene acerca de edificios pirámides. Trump, ¿eh? Sí. Ya sabes, pero Sí, sí. no, ahora tiene una nueva pirámide. Ajá. Anda, la que no ha liado, el pollito. Podemos echarle un cable a Trump. Que No, podemos... no. Podemos hacer... Cable no se le echa a Trump. Vamos a ver qué soportarle. Quiero decir que podemos hacer un poquito de comida para que le empiece a funcionar el cerebro un poquito bien. Bueno, ¿No? ¿Eh? sí. A ver si le Podemos hacer fórmula. una costilla barbacoa, Seguro que le gusta. que es muy del sur de su país, que igual ni lo conoce, ¿sabes? No, Porque pero a ahí- Trump le encanta todo eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, siempre dice que le gusta también la comida rápida. Vale, pues es lo que vamos a hacer. Una costilla a la barbacoa, con unas verduritas salteadas, ¿vais? Una salsa de yogur, una saladita, algo muy... American. Para que le arranque. American. Le arranque. Oh, yeah. Muy bien, porque vamos a necesitar energía, ¿eh? Para aguantar a Sí. este mozo. Ojo. Está el tema que te quema, en fin, Pero, nunca en fin. mejor dicho. Oye, yo voy a hablar de algo que ya os lo he adelantado, que es la pirámide nutricional de la administración de Trump, que la presentó hace unos meses, ha generado muchísimo revuelo, pues porque al final, aunque sea para el público norteamericano, para Estados Unidos, pues al final, como todo, nos influye. Así que vamos a analizarlo bien y vais a entender qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas por qué y un poco lo que hay detrás de la alimentación. Va a ser muy interesante, ya veréis. Nosotros vamos a hacer un asado largo a baja temperatura, que le vamos a hacer la salsa barbacoa, que todos nos creemos que es para untar, pero en realidad no es para untar al final. Hoy tenemos en la trastienda una profesión que, si me permitís, me parece muy interesante. Todas me parecen interesantes, pero esta como especialmente. Y es que vamos a estar con la doctora Marina López, que es investigadora en biología, y nos va a enseñar su trastienda de trabajo, que tiene que ver con el desarrollo de alimentos. Ya verás, Ander, qué interesante. Kaixo. Kaixo, pareja, arratsaldeon, soy Marina López Pozo, estoy aquí en Getxo y hoy os voy a comentar un poquito a qué me dedico. Soy doctora en biología, con especialidad en biología espacial y básicamente mi trabajo trata de crear agricultura más allá de los límites de la Tierra. Con esta agricultura lo que pretendemos es cuidar de la salud de los astronautas, ya sea en Marte, o en la Luna, o en otras misiones espaciales de larga duración. Y bueno, dentro de un rato estaré encantada de contaros un poquito más aquí en la trastienda sobre este mundo que es apasionante y sobre cómo podemos el día de mañana tener asentamientos humanos más allá de la Tierra. ¿Y tú, ¡Flipa! ¿Y tú qué tienes? ¿La huerta en Getxo? No, yo ¡Flipa! en Marte. Estoy montando la huerta en Marte. Pues oye, buah, es que me encanta este tema, ya veréis qué guay. Si queréis disfrutar de una buena carne a la brasa como la que vamos a cocinar hoy, os voy a recomendar un sitio, que es nuestro segundo viaje de hoy. De Getxo nos vamos hasta Astigarraga, al Malum Rex Sagar Bar, que es, yo creo que es el primero del mundo. Contadnos qué nos vais a preparar hoy. Kaixo, soy Naroa, estamos en Malum Rex, Astigarraga, un local diferente que creo que os puede gustar mucho. Hoy os vamos a cocinar nuestro plato estrella, que es la Costirex. Pues nada, pareja, aquí os espero cuando queráis. Costirex. Sé de gente que hay de estar. Costirex, espacio, Trump, costilla. Buah, estamos hoy Getxo. 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 Increíble. ¿Sabéis por qué? Porque, bueno, no, también... No, Igual es... Vamos a tener secretos. Vamos a tener secretos. No cuentes todo. Déjalo ahí. Déjalo ahí, ¿te parece? Es que si contamos todo, Pues poco nos queda por contar a ti y a mí, ¿eh? yo estoy muy limitado últimamente, ¿eh? Lo que pasa es que la Estoy gente... con el tope puesto. ¿Tú te acuerdas cuando a las motos le quitabas el tope? Bah, ¿qué vas a Yo hacer? no. Venga, vamos. Yo he sido una buena persona siempre, tú no. Tú has sido un maleante. Tú eras malo porque te escondías en la maleza, como decía Estopa. Sí. Bueno, venga, vamos a hacer una cosa. Contaros una cosa. Normalmente, cuando comemos comida rápida, viene una cajita así con salsa barbacoa. Pero la salsa barbacoa realmente, Es en una el sur de salsa Estados compuesta. Unidos, se hizo la salsa barbacoa para dársela a la costilla cuando se asa y no se seque tanto, ¿vale? Es como darle una manteca, ¿vale? Que luego también la podemos utilizar para añadírsela más. Pero lo que vamos a hacer, esta salsa barbacoa la vamos a poner en marcha, tenemos que pochar cebolla y ajito y
y luego añadir los demás ingredientes para poder embadurnar la costilla y meterla al horno 2 horas a 140 grados. Debajo irá un poquito de vino blanco, vinagre con agua y tomillo, todo tapado y se nos va a hacer como cuando hacemos la carne desmechada y cosas así. Bueno, ¿vale? no es una técnica derivada de artes indígenas, de cocinar lento carne sobre fuego indirecto, ¿no? Que luego habéis ido desarrollando. Eso es. Pero si te quieres comer una buena costilla, donde debes ir creo que es al sur de Estados Unidos. Ahí la deben hacer la barbacoa. Vale. Luego, una vez que la tengamos hecha, mucha gente la hace así, luego la guarda y luego la marca. O tiene el horno súper caliente, la deja crujiente, ¿vale? Hay varias formas. Vamos allá. A Arguiñano le dan todo pelado. ¿A Tengo cuál de que- los dos? ¿A qué partir- Arguiñano? ¿A padre. Joseba o a Carlos? Padre, yo veo padre. ¿Qué hay que hacer? ¿10 años? ¿Para eso? A partir de las 10 temporadas me va a parecer eso pelado. Pelado, no picado. ¿Y qué aporta Carlos que tú no? Igual él rellena con algo que tú no rellenas. Que sí, tío. O sea, solo he dicho eso. Ya, pero no. ¿Por qué no vas conmigo? Siempre en contra, tío. Pues porque estás con el tope, ¿eh? Yo, o sea, tengo el tope de contar mis cosas. Quítate el tope. No. ¿Cómo te sientes después de haber reconectado con un deporte de hace 20 años? ¿Cómo tienes el cuerpo? Fatal. 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 ¿No os creéis que empezó a hacer skate, eh? También. ¿También? También. ¿Skate? También. Pues También. con lo bien que El se otro te da día fue con lo bien que se te da el paddleboard. El paddleboard, porque no era ya me dijeron, no era Ajá. el ideal. Sí, claro. Escucha, que sí, en Hondarribia hay medio tubo, hay skatepark. Pero luego me di cuenta que si me rompo el brazo, Pero es que haciendo skate tú no te vas a romper solo el brazo. Es que tú vivo- te vas a romper la cabeza, tío. Tío, es que es Y la te van a leche. tener que poner reemplazo de cadera. o sea, Mbappé se cree el amo, pero yo vivo de mi cuerpo también. O sea, Que tú vives de tu cuerpo. yo vivo de mi cuerpo. ¿Cómo vives de tu cuerpo? Pues, o sea, yo me cargo en el que me rompo el brazo y me cambian. Yo vivo de mi cuerpo. Y dirán, ¿esta croqueta vive de su cuerpo? Yo vivo de mi cuerpo. Pero tú vives de tus manos. Ya, bueno, tampoco voy a venir en O sea, tú taca-taca, no ¿entiendes? vives de todo tu cuerpo. Es decir, si te rompes una pierna puedes seguir trabajando. Mbappé no. Mbappé si se rompe un brazo tampoco puedes seguir trabajando. Tú si te rompes la pierna puedes. En silla de ruedas también puedes trabajar. Con la cabeza vendada también puedes trabajar. Vale. Tú necesitas ojos y manos. Yo he trabajado aquí con grapas, que se me podía haber soltado y salir los intestinos. Aquí no, en la calle. En la calle, que hubiera tenido que venir el helicóptero a buscarme. He dado yo por ETV todo. Todo. Estaba pensando que yo no trabajo de mi cuerpo, que eso es una cosa maravillosa. O sea, yo estoy aquí por mi cerebro, ¿no? Sí. Sí. Creo que yo que sí. Es una cosa, joder, pues es un hito. Está muy bien, ¿no? Darte cuenta que lo más importante lo tienes ahí dentro del cráneo, bien asegurado. Es que eso lo debería de tener claro todo el mundo. Que No lo todo más- el mundo vive de su cerebro. No. Por lo menos, yo no digo que vivan de su cerebro, pero que lo más importante que hay en la vida es el cerebro, eso lo deberían de tener claro. Sí, es lo más importante, a ver. Que es más importante eso que tener abdominales. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De ganar pasta? No. De la vida. De la vida diaria. ¿Por qué no trabajamos más Yo sabes que he cambiado el músculo antes- cerebral que el músculo... ¿No? Porque tiene menos rendimiento. Porque el va? cerebro, ¿Qué cerebro va? la Si no gente no tienes- te lo ve. No, El porque- cerebro la gente no te lo ve. El cuerpo si es tú los no tienes abdominales, cerebro, sí. y tú no tienes cerebro... A ver qué vas a decir, Y ¿eh? eres un ¿Qué? monger, Tío bueno. Eres un monger, igual llegas al gimnasio, haces el pino y levantas las pesas con los pies. ¿Sabes? Pero eso es igual lo que estás es Lo que hay que saber es lobotomizado. que, brazos, tal, eso es cerebro. ¿No? Digo yo. Hombre, a ver. Me veis tirar a la basura porque Bernard se ha olvidado las bandejas, sí. Las bandejas. Pero es que se había olvidado los cuchillos también. Ya, Bernard. Pero hay que- Bernard, no, sigue apoyado Y en la está pared. todo el día Está leyendo. tranqui. Todo el día leyendo ahí, dándole Bueno, al cerebro. estimula su cerebro musculoso. Es que lo redestimula o la... hostia. Lo redistribuye. Lo pasa de Yo, ¿sabes? rosca. Una cosa antes que decía yo mucho es que me gustaría en muchos momentos de mi vida ser más tonta, porque creo que eres más feliz, pero he dejado de decir eso.
Me parece que no hay que tener esa actitud ante la vida. Que la vida hay que metértela en vena, la vida. ¿Entiendes? Qué bien. Me alegro. Pero también hay que hacerse el tonto a veces. No, ¿eh? no, una cosa es hacerse el tonto y otra cosa es ser tonto. Yo siempre he tenido la sospecha que la gente que es un poco menos... Bueno, pues que vive en otro plano, en otro, no sé, no es tan profundo, no se pregunta tanto las cosas, Sí, es más vive feliz. más cómodo, ¿no? Es Como más que la feliz. ignorancia, la verdad, que te da una sensación de confort muy evidente. Y yo decía, jo, tal, no sé qué, porque yo me preocupo como mucho por las cosas. Pero ahora he dejado de decir eso. Que viva la intensidad. A tope. Hay que preguntarse las cosas, hay que llorar, hay que reír, hay que decir las cosas. Hay que vivir a tope. ¿Para qué vas a querer vivir como una ameba? Para vivir las cosas a medias, porque también esa gente vive las cosas a medias. Yo las vivo a tope. Lo bueno y lo malo, pero lo vivo a tope. Has sido el psicólogo hace poco, ¿no? ¿O qué? No. ¿Por qué? No es el típico coaching, ¿no? Este que te hacen. Coaching, sí, el ¿No? coaching, sí, el Dice, renting. Venga, la vida a tope, la este, y sales todo cachondo tal, y al día siguiente es una mierda. ¿Tú cuántas igual. veces has ido al psicólogo? ¿Eh? Una y mal, ¿no? No, Porque el psicólogo no te dice, venga, chaval, ¡aupa! ¡Dale, tira, vamos! No sé qué. Que ya sé que no llego y está Ya. con un bafle, ¿sabes? O sea, No, eso- pues que parece que sí, con una pancarta, estás haciendo una manifa debajo de casa. Pero bueno, como lo has contado, es un poquito de No, que son está un reflexiones. poquito hecho. Que no, son reflexiones sí, que sí, hago sí. de mi propia vida, que yo pienso mucho. Esa reflexión es de mucha gente. Nah. Eso no lo has construido tú. Es muy simple para haberlo construido tú. Eso te lo han dicho y tú has salido. "Guau, no sé qué, no sé qué. Guau, guau", y vas a hacer. Sí. No. ¿Tú te consideras una persona intensa? Emocionalmente. Desarrolla. Intensa, emocional. Mira, diga lo que te diga, vas a decirme algo. ¿Qué quieres que te diga? No lo que tú creas. ¿Tú eres intenso emocionalmente? O sea, piensa que la intensidad... Dime, ¿me puedes decir un Te voy a ejemplo? poner un A ver. ejemplo. O sea. Imagínate que las emociones fueran el mandito del volumen. O sea, ¿tú cómo lo tienes? ¿A tope o lo tienes bajito? Yo para emocionarme creo que necesito bastante. No, no te soluciona nada, ¿no? Qué mierda. ¿Algún ¿Qué? día lo conseguiré? ¿Qué ¿Algún quieres día? decir? ¿Qué quieres decir? No, ¿Si no, flipo con todo? Tú vete ¿Si flipo pensando. con todo? No, ¿Si no, soy da igual. emocionalmente? Da igual, la respuesta es que lo tienes bajito y ya está. Yo lo tengo a tope. Vamos con Alain Dergovia. Caixo Bicote, que habéis visto, ¿no? El Trump, con la que tiene liada por ahí, que ahora se ha sacado su propia pirámide de comida. Debe ser que las que hay no le valen. Me gustaría que Gabriela nos diera un poco su opinión, porque los americanos de comer bien me da a mí que saben lo justo. Es que ricasco, y hoy os llamo desde Argovia, soy Alain. Bien, vamos a hablar del tema. ¿Qué ha hecho? ¿Quién? Trump. ¿Qué no ha hecho? ¿Vale? Pero de la nutrición. De la janguela. De la jamada, iba a ¿Cómo? decir. De la jamada. Bueno, hace unos meses la administración de Trump, que esto es algo muy habitual, que se hace en general en las diferentes administraciones, los diferentes presidentes, pues sacan sus recomendaciones nutricionales, sus diferentes políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es la propuesta de Trump. Esta es la pirámide que ha propuesto. La estamos viendo. ¿Te puedo utilizar de conejillo de indias? Como siempre, claro. ¿Qué te parece? A primera vista, ¿qué estás viendo aquí? A ti te dan esto y vas al médico y esto está en un póster al lado y tú ¿qué interpretas? Que ha puesto las proteínas más arriba que los vegetales y las verduras. Para empezar, el principal invertido cambio la ha pirámide. invertido la pirámide. Eso es el principal cambio, ¿vale? Las pirámides nutricionales, tradicionalmente en los últimos 40 años, han servido para bastante poco en cuanto a que no son una gran herramienta de educación nutricional, porque la interpretación que se hace es es ambigua y además no finaliza nada, ¿no? Se hace una jerarquía una vez más de alimentos por la forma de la pirámide. Él le ha dado la vuelta, pues porque sí, o sea, un gesto muy trampiano por su parte, es como muy... Sin preguntar a nadie. Siempre es como... ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que lo que parece que está recomendando... Bueno, y luego lo recomienda de verdad, que recomienda consumir son fuentes de proteína, animales, que son las 3 primeras que te encuentras, ¿vale? De hecho, las legumbres las ves... ¿No las ves? Las ves muy abajo, no aparecen, yo creo. Esto luego va en la página web con la explicación, ¿eh?
Y luego verduras, bueno, los beans, que son para ellos las legumbres, las verduras, la fruta y finalmente las fuentes de hidratos de carbono, ¿vale? Los cereales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las políticas de alimentación son eso, es política. Es una cuestión claro, porque política. El tío igual lo que interesa es que se críen vacas, pollos, tal. ¿Cuál es una industria muy potente en Estados Unidos? La ganadería, ¿verdad? Entonces, ahí hay una parte muy importante de los lobbies y de gente que tiene conflictos de interés. De hecho, si ves los propios autores de esta herramienta, tienen muchos conflictos de interés con esas industrias. No quiere decir que las anteriores pirámides nutricionales no lo tuvieran. Lo que pasa es que esta entra en conflicto con bastantes cosas que sabemos a nivel de evidencia científica desde hace muchos años. Por ejemplo, ellos te plantean esta distribución de alimentos, pero luego te dicen que sí, que las grasas saturadas las mantengas menos de un 10%. Es literalmente imposible armar un menú completo, variado, saludable y equilibrado con este tipo de alimentos manteniendo un menos de un 10% de ingestas de grasas saturadas, porque precisamente la carne roja, los quesos enteros, los lácteos enteros, esto que parece carne picada como de burger meat también, o sea, son fuentes de grasas saturadas, con lo cual no se pueden consumir frecuentemente si queremos mantener esas recomendaciones de salud. Es decir, que por un lado, lo que yo interpreto es que están haciendo un gran alarde de lo que es a nivel de diseño de la pirámide, dándole la vuelta, poniendo alimentos que tradicionalmente no estaban en la base, etcétera, etcétera, pero luego la realidad es que no pueden argumentar el cambio de narrativa de los límites de grasas saturadas que hay que consumir, la cantidad de fibra que hay que consumir. Entonces, es como que por un lado, la parte gráfica, que es lo que se ha divulgado y se ha extendido un montón, se habla de ello y parece como muy diferente, pero luego cuando te lees bien todo, están diciendo lo de siempre. ¿Vale? Lo que pasa es que utilizan frases también que a mí me preocupan un poco y que están fuera del contexto científico. O sea, recomendar carne roja como fuente saludable de proteínas, no hacer tanta alusión a las legumbres, a los frutos secos como se debería hacer, pues tiene sus consecuencias. Entonces, eso, me parece, cosas que me gusta que en la base estén las verduras, eso me parece interesante, que aparezcan las frutas, que aparezcan cosas como el aceite de oliva, el aguacate, el pescado azul. Me parece bien hacer un consumo de lácteos enteros, pero no como lo que se está viendo ahora, que se parece que se está impulsando un montón en redes sociales, sobre todo en redes sociales y en el imaginario colectivo, que parece que consumir fuentes de grasas saturadas como las carnes rojas, las carnes procesadas o los lácteos enteros en plan barra libre está bien y no hay ningún problema. Pues no dejan de ser grasas saturadas, evidentemente, que sabemos que un consumo excesivo pues no es lo más interesante, que es mejor tener otros perfiles de ácidos grasos. ¿Cuándo vuelven a tener elecciones estos, los americanos? ¿Perdón? ¿Acaba de salir este tío? ¿Perdón? Los americanos, ¿Qué? ¿cuándo tienen elecciones? Cada 4 hacen, ¿no? Cada 4 No. y Trump... Noviembre. ¿Noviembre de este año? Watch, buddy. ¿Qué pasa? No, es que me he ¿Que acordado... vas a ir a votar a Massachusetts? No, pero es que me he acordado por la piel de Trump, con esto. Ya. Está ahí, pi. Bueno, vamos allá, vamos a pochar bien la verdurita para hacer la salsa barbacoa y lo que estoy haciendo es un poquito como la mise en place de las verduras que van a acompañar a este plato. ¿Vale? Un poco boniato, voy a cortar un poquito calabacín, pelar chalotas, para luego saltear con un poquito de mantequilla. ¿Vale? Así y así. Vamos allá. Así. Pues vamos a ver. Bueno, además de la industria en Estados Unidos cárnica, también en Estados Unidos yo lo asocio mucho con la ingeniería aeroespacial. ¿no? Ah, vale. Me Y apetece del ver. espacio nos va a venir a hablar desde Guecho la investigadora Marina López, que es doctora en biología especial, y nos va a explicar cuál es la trastienda de su profesión. Apasionante. El desarrollo de nuevos alimentos y de cultivos en condiciones no terrestres. En el espacio. Ahí Flipa. queda eso, tío. Flipa. Qué gente más preparada y más de nivel hay en Euskadi, madre mía. Kaixo chicos, arratsaldeon. Bueno, pues soy Marina, como os he dicho antes, soy doctora en biología y toda mi trayectoria profesional se ha centrado en investigar cómo las plantas son capaces
de sobrevivir en ambientes muy extremos. Yo soy ambientóloga, estudié en Vitoria. Después de eso hice un par de másters en agrobiología y en biodiversidad. Y finalmente, por fin, empecé a hacer el doctorado en biología vegetal, concretamente en plantas que eran capaces de tolerar ambientes extremos. Cuando estaba acabando la tesis, me llegó una oferta de trabajo para un proyecto financiado por la NASA. Y dije, pues ¿por qué no? Apliqué a la oferta de trabajo y me dijeron a mí como investigadora para ese proyecto. Bueno, uno de los principales problemas que hay en el espacio es que los astronautas tienen muchos problemas de visión. Entonces, el objetivo de este proyecto fue aumentar las vitaminas en las plantas que protegen la visión. Así que cogimos lentejas de agua como organismo, como alimento, e intentamos aumentar su calidad nutricional, concretamente para proteger la mácula y la retina de los astronautas. ¿No te parece fascinante la ciencia? ¿Qué tiene que ser Pero ella y estas descubrir cosas, eso? esas cosas no sabes qué están haciendo. El motivo por el que trabajamos con lentejas de agua es porque tienen un crecimiento exponencial. Esto significa que diariamente duplican su masa, con lo cual tendríamos una cosecha diaria. Todos los días podríamos comer alimentos de mucha calidad nutricional, que es lo más importante en este caso. No hay residuo, porque toda la planta es comestible. Y además las lentejas de agua son, por una parte, la planta más pequeña del mundo. Claro, es que no solo tienes que tener en cuenta eso, tienes que tener en cuenta también el tiempo, la rentabilidad, o sea, todo, la producción. Y además, porque tiene muchos además, la lenteja de agua, la proteína que tiene es de calidad animal. No estaríamos hablando de una proteína de calidad vegetal, sino animal, lo cual también es muy importante en el espacio porque hay mucha pérdida muscular debido a la microgravedad. Así que todas esas características de la lenteja de agua son ideales para que la gente que va a vivir en el espacio, ya sea ahora o en el futuro, pueda contrarrestar todas esas amenazas que supone el ambiente espacial. Ahora, cuando digamos, ¿qué te llevarías al espacio para comer Vamos a lenteja de agua? Ya los garbanzos no podemos al espacio. Pues un día en Estados Unidos, un día de trabajo, de investigación para agricultura espacial. Básicamente se limita a que tenemos todos nuestros cultivos metidos en cámaras de crecimiento que están simulando diferentes condiciones ambientales, de luz, de temperatura, de disponibilidad de nutrientes, diferentes parámetros. Y empezamos a tomar muestras de esas diferentes condiciones. Lo que hacemos es elegir la mejor condición para poder después enviárselas a la Luna y que los astronautas se las puedan comer. Ese es el fin último, que se las coman. Bueno, pues desafortunadamente todo el proyecto iba muy bien, los descubrimientos estaban siendo increíbles, pero se recortó la financiación, pues porque bueno, la situación en Estados Unidos y sobre todo en las instituciones públicas pues empezó a verse afectada por decisiones políticas, hasta que llegó un momento en el que tuvimos un problema importante de financiación y tuvimos que recortar el proyecto y bueno, pues aquí estamos. Sobre la pirámide de Trump. Bueno, hay que decir que yo creo que todos lo sabemos, que cuando nos vamos de casa, sobre todo a Estados Unidos, la comida es lo que más se echa de menos. Y yo cuando vi la nueva pirámide de Trump, dije, me compensa comerme los cultivos que tengo en las cámaras de crecimiento. Porque si aplico lo que este señor está diciendo, muy mal. Para la salud, muy mal. En cambio, nuestras lentejas de agua, las que cultivábamos allí, eran todo lo contrario a la pirámide invertida de Donald Trump. Nunca está nadie contenta con Trump. Bueno, pareja, pues con esto he acabado por mi parte. Os he explicado un poco de agricultura espacial y todos los beneficios de las lentejas de agua. Si algún día queréis hacer una receta, me lo decís y yo os paso unas lentejas de agua. Eskerrik asko por la oportunidad de estar aquí. Gero arte y espero volver a veros pronto. Lentejas de agua serán hidropónico, tipo las lechugas y todo esto que está saliendo ahora, ¿no? Digo yo. Es eso que estaba pensando, la importancia de la financiación, o sea, de invertir en investigación, ¿eh? Sí. Pues sí, pues sí. Madre mía. Bueno, vamos allá. Tenemos la guarnición de verdura preparada, ¿vale? Luego la salteamos con un poquito de vinagre, mantequilla, ¿vale? Y ajo. Y aquí ya vamos a empezar a añadir los demás ingredientes, que son
el ketchup, el pimentón, la mostaza y la miel, ¿vale? Y un poquito de vinagre. Venga, vamos a hacer así. Ahí. Paquetaví. Mostaza. Paquetaví. Y ya la miel. Y esto lo vamos a guisar como 10 minutos. Así. ¿Vale? Y lo traeremos triturado para poder embadurnar la costilla, ¿vale? Ahí va. Buen mejunje, ¿eh? Buen mejunje, buen tema. Ya huele, Sí. ya huele. Ahí bajamos un poquito que va a saltar. Lo llevamos a ebullición, lo tenemos 5 minutos y lo trituramos. ¿Vale? Venga, vamos a hacer eso y así podemos seguir ya Vale. con la costilla y lo demás. Venga. Osondo, bueno, vamos a preparar la bandeja del horno. La bandeja del horno vamos a añadir un poquito de agua, como cuando hacemos el pescado, para que el horno no se lleve la humedad del producto, en este caso de la costilla, añadimos agua, añadimos vinagre o vino blanco, lo que tengamos, y le vamos a añadir unas hierbas aromáticas, que en este caso es tomillo, limonero. Vamos ahí, ¿vale? Sí. Yo creo que es la hierba aromática que más utilizamos en este programa, el Es que tomillo está limonero. muy bueno, ¿eh? No es como un híbrido. ¿Entre el tomillo y el limón? Sí. Oh, ¿quién lo diría? Qué desarrollo, Gabriela. ¡Buah! Ahí. Sí, sí, impresionante, Ander. Venga, Lo que sal. aprendo contigo no está escrito, ¿eh? Por ejemplo, ¿vosotros sabéis que el papel de aluminio que utilizamos en este programa y el del supermercado no es el mismo? Es que no sabéis qué sensación. ¿Estás grabándome, Gary? Parece un anuncio de teletienda con el nuevo papel de aluminio. No, pero en serio es gordito, está buenísimo. O sea, buenísimo, es buenísimo. Es de más micras, Claro. sin más. Mayor espesor. Espesor. Sí, sí. O sea, será la primera vez que te digo algo que te has dicho mal. Ya, que yo sé que lo he dicho mal, pero que me ha gustado expresor. Expresor. Porque me ha sonado a... ¿Te gusta mi expresor? Sí, te gusta mi trócola. Sí. ¿Sabes? Me suena un poco así. Oye, vamos a ver cuáles son las recomendaciones de alguien que hemos... Bueno, Alguien de la empresa. Es ya de la empresa. Podría Félix ser, Muguruza. podría ser. De verdad que es un hombre que siempre que le hemos llamado nos ha dicho que sí, nos ha prestado su conocimiento y hoy pues no le vamos a preguntar por lo de siempre, le vamos a preguntar por sus sitios favoritos, porque vamos a someter a Félix Muguruza al test gourmet. Bueno, soy Félix y estas son mis recomendaciones gastronómicas de un glotón como yo. Para desayunar, Bodega Joserra en Bilbao. Todo un acontecimiento porque es el establecimiento más antiguo de los que están abiertos en las 7 calles. Bueno, para un pincho a mitad de mañana voy a barrer un poco para casa. Los amigos del Bar Lauri, en el centro del audio, que han sido galardonados con un premio entre 1000 y pico establecimientos, además, de los mejores pinchos. Para una comida tradicional, sin ningún género de dudas, iría a Maroño, al Gusurtegui, que tenemos unos paisajes espectaculares y es el reino de la parrilla. Ahí la carne y el pescado a la parrilla son insuperables. Una cena especial para que acabe en fiesta, además, vamos a ir más lejos. La sidrería Sachota, en Haya, cerca de Orio, donde se trata con mucha Oye, pero amabilidad está a la dando un gente, son recorrido viejos siendo amigos del audio muy- y donde nunca te va a faltar de nada. Y mi gran descubrimiento, el Sura, que ha cumplido un año en el entorno de Hermualde, en Laudio también, Hemos con una estado ahí, cocina que transgresora, además con una él luego comió ambientación unas manitas natural e ahí histórica fuera. que es incomparable. Muy buenas recomendaciones de Félix, ¿eh? Bueno, vamos allá, vamos a tapar con este pedazo de papel que es irrompible, ¿vale? Y lo vamos a tener 140 grados 2 horitas, ¿vale? Ay, a Sin gusto, miedo. gosho, como les digo a mis Sin hijos, que les miedo. hago esta la noche y les digo gosho. A la sauna lo vamos a meter ahí. Yepa, ahí. Vamos allá. Yep. Muy bien, Ander, pues ahora que yo supongo que lo que vas a hacer es ponerte a saltear las verduras, ¿no? ¿De ahí? Vamos a jugar a un juego. Vale. Un juego que, bueno, no voy a decir nada porque las veces que lo he dicho no nos ha ido tan bien como debería. Es el eso no se dice. Que hay unas palabras que no podemos decir para decir el... Exacto. ¿Vale? Es buen juego ese. Buen juego. Venga, Sobre chat. Dau. oso, 1, ¿no? 2, 3 y 4. Oso, ¿no? Venga. ¿Quieres empezar tú? Sí.
Ander tiene que hacerme adivinar una palabra, Vale. pero no puede utilizar las palabras que aparecen en la tarjeta. Cada 8 horas. Medicamento, paracetamol, Muy ibuprofeno. bien. Yo trabajo en una fábrica de Verduras, más congelados, Más que te conté que Eh, saltan ahí. Po, 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 po. guisantes. Muy bien. Muy bien. porque los hipercongelan. ¿Sabéis que los guisantes saltan en una malla Ultracongelan. y hace y bajan congelados? No. Bueno, ¿qué más da? Venga. ¿Cuál es el invento para que los guisantes no se Ay. peguen y no vayan en un bloque cuando son congelados? Los congelan saltando en una valla. Lo que acabo de decir. Eso, más Venga. o menos. Qué maravilla Buah, es chaval, escuchar a tu tenemos- pareja. Yo este es el consejito que os doy mientras Ander va pensando. Tú escucha a tu pareja. Asiente con la cabeza. Escúchala. A tu pareja. Hombre o mujer, da igual. De trabajo o Cuando sentimental. algo electrónico está muerto, ¿qué se le pone? Pilas. Batería. Enchufe. Batería. Cargador. Te faltaba el de que me te he dicho. Te he dicho en medio centro para eso. Es que... Vale. Lady Gaga hace una peli con un tío que canta también. Sí. ¿Cómo se llama él? Él se llama... ¡Guau, chaval! Vale, lo tienes el tío, lo tienes el tío, sí, lo tienes el tío. Sí. Vale. Sí. Ese tío hace una peli Sí. de un trabajo que hace él solo Sí. porque está en la guerra y es él Hace una con peli de un Bradley Cooper hace- fusil de larga distancia. Él es él francotirador. y si pasamos del dictador, Tirador. pues eso, el tirador de la cocina. Venga, El tirador de la cocina. El tirador. Bradley Cooper. hace uno de tirador. ¿Qué dices? Que sí, ¿Sí? ¿a que sí? Sí, Sí. sí. Francotirador. Ah. Le quitamos al dictador, pues el tirador. Venga. Vale. Las vedettes. Norma ¿sí? Duval y así. Sí. Llevan una prenda de ropa Joder. en las piernas Medias de... de Red. o de. De rejilla. Muy de- bien. Rejilla. Pero ¿qué rejilla era? Calla, ¿qué más da? Rejilla. Vale, cuando alguien es. Cuando con alguien te ríes un montón, Es muy gracioso. no le dices, eres la. El amo. Eres la. Bomba. No, eres la. Monda Lironda. Monda. Muy bien. Vale, esta es una prenda de ropa que utilizas. O sea, tú estás desnudo por debajo, ¿vale? Empieza caliente. Vas Tú de estás coma. desnudo por debajo. Pero por arriba no. Tú te pones esta prenda de ropa, pero vas desnudo por debajo. No te pongas nervioso y escúchame, ¿vale? Es una prenda de ropa que la usas estando desnudo para dejar de estar mojado. ¿Una toalla? Si tiene mangas una toalla es un... O sea, Si una toalla tiene mangas es un... albornoz. Muy bien. O sea, Vale. lo del pelotas, no sé, qué raro todo. Vale, esto se utiliza en... ¿qué es lo que... ¿Cómo se llama a la comida que tomas después de comer? Postre. Vale, se utiliza en postres y es lo contrario a salado. ¿Es? Azúcar glass. No es... Dulce. Vale. Y a nosotros nos gusta mucho cuando nos lo ponen para comer de postre junto a fresas con yogur. Nata. No, fresas con yogur y ¿qué más nos suelen sacar? Las galletitas, el Vale, crunchy. ¿que ¿cómo se llama en inglés eso? Eso se Cuando llama... está picado, Joder, ya, espera. es un nombre en El inglés. crumble del- Muy bien. Crumble, es eso, Ese no es era galleta. fácil, ese no era fácil, ¿eh? Ya, pero es que soy muy lista, Ese tío. no era fácil. Y me ha entrenado el mejor. Sí. Tú eres como el... ¿Sabes? Es que ahora estoy viendo Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. ¿Vale? Yo soy el panda, Yo no he visto eso. pues Yo deberías. he dicho Karate Kid. Bueno, pues Kung Fu Panda te encantaría. Hay Kung Fu Panda 1, 2, 3 y 4. Como Karate Kid. ¿Tú crees que esas que tienen muchos números van a mejor o a peor? Es así.
¿Es así? La 2 es buena. O sea, La a ver, 1 está guay, la 2, ¡buah! La 3, la 4, mierda. La 4 ya están viejos siempre. Sí, no, y aparte que ya han estirado Son los demasiado hijos o el los chicle. primos o todo así. Muy bien. Bueno, pues mira, he empezado pochando la chalota y el boniato porque tarda más que el calabacín. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la mezcla del yogur. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí unas hierbitas que vamos a picar para mezclar con el yogur. Esto será leche. Esto es aceite de oliva virgen extra cupás, señores. 50% de arbequina dulzante. Mínimo. Sí. Mínimo. Si hay más, ahí que va. Es un aceite súper fresco. Este año sabe a tomate y es una maravilla para estas cosas que son fresquitas así, darles ese toque de fruta. Lo vamos a utilizar. El aceite de oliva virgen extra dulzante nos gusta para utilizarlo en Aquí lo crudo, tenemos, en ¿vale? preparaciones, por lo que decíamos antes, por la calidad, por el aroma, la calidad nutricional, pero también... Tío, es que esto es una fiesta. Una maravilla. Maravilloso. Bueno, esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro yogur con menta, con perejil. Ponemos así y así. Vamos a coger hojitas. Y eso, tenemos 2 horitas, ¿eh? Tenemos dentro lo que es la costilla. Y esto hay que ir salteando, ¿eh? Que el boniato va a llevar su tiempo. Si no, lo podemos cocer antes y Al microondas queda súper bien el boniato. así, poniéndolo en papel film Como patata. a potencia máxima. Sí, ¿Vale? eso está súper bien. Bueno, mientras vas haciendo la salsa, podemos ir a algo que os va a gustar. Yo creo que es el primer sagar bar, así, por lo menos así autodenominado. Está en Astigarraga, como no podía ser de otra manera, en la cuna de la manzana. Y se llama Malum Rex. Vamos, Y allí ¿no? nos van a hacer su Costirrex. Ya veis qué bueno. Kaixo de nuevo, pareja, soy Naroa, estamos en Malum Rex, Astigarraga, y hoy os quiero presentar este nuevo concepto que seguramente no conocéis, pero que os puede gustar mucho. Malum Rex es el primer sagar bar del planeta. Un sagar bar es un concepto donde poder disfrutar de la sidra durante todo el año. Para los amantes de la cerveza, tal como hay cervecerías, para los amantes de la sidra vimos esa necesidad de tener un local y disfrutar de diferentes sidras, tanto internacionales como nacionales. Por eso tenemos la sidra en cañero, tanto botellín, lata, botella, para poder venir y disfrutar de una forma diferente. Nuestra propuesta gastronómica se basa en una cocina carnívoro-vegana, dándole mucha fuerza a la parrilla. Carnívoro vegana. ¡Wow! Podremos disfrutar de nuestras verduras de temporada a la parrilla, unos talos o nuestro plato estrella de la casa, que la haremos en un rato, la Costirrex. Y sin olvidarnos de nuestros entrantes, como las croquetas, patatas salvajes con nuestra costilla desmenuzada por encima, nachos y diferentes opciones veganas como las pacoras. Bueno, yo creo que está en el caserío Petritegui, es la zona de abajo de Petritegui. Para los Es lo que seáis era la de aquí. Petridisco, Sí, yo creo, ¿no? Sí, el Petripub. La Petridisco ha visto mucho, ¿eh? Y ahora os dejo con Aymar, que os va a preparar nuestro plato estrella de la casa. Kaixo, os doy la bienvenida a Malum Rex. Soy Aymar, cocinero, y os voy a hacer las Costirrex. Las Costirrex son costillas de cerdo elaboradas en 3 pasos diferentes. La primera sería macerarlos durante 24 horas. Después se meten a baja temperatura al horno y se terminan haciendo en parrilla. Trabajamos con cerdos locales, de Basacherry concretamente, y al final pues, es un producto local de alta calidad que gusta mucho a los clientes. Bueno, el primer paso para hacer la costilla sería hacer el macerado. Empezamos añadiendo el azúcar y seguido la sal. Cuando ya estén disueltos, añadimos la pimienta negra, la cebolla y el ajo. Introducimos la carne en el agua macerada y lo meteremos en la nevera 24 horas. ¿Qué consigues con eso? ¿Que pierda volumen? Y ¿Se ablandarlo, concentre un yo poco? creo, sí. Pasadas 24 horas, lo introducimos en una bolsa que después se envasará al vacío con un poco de salsa de soja. Después, este producto se meterá al horno y se cocinará durante 12 horas al vapor, que es lo que le da pues, esa ternura y esa característica que se deshaga la carne en boca. El último paso de la receta sería acabar la costilla en la parrilla. Esto le va a dar pues, ese sabor a parrilla tan característico que suele tener como la chuleta o la costilla, que se cocina de esa manera, pero manteniendo la ternura del cocinado en horno.
La cosa que más me gusta de la cocina de Malum Rex es el producto y la calidad de comida que servimos. Al final te hace estar orgulloso de lo que cocinas y de lo que le das al cliente y eso al terminar el servicio es algo que me agrada mucho. Después del último toque en la parrilla, finalizamos emplatando la costilla. Primero ponemos una salsa de mojo rojo que está hecha con piquillos. Después emplatamos la carne y le echamos el jugo que ha soltado en el horno. Después terminamos con un poco de cebollino por encima y lo sacamos con una guarnición de lechuga y cebolla. Y si queréis probarlo o probar el resto de comida que disponemos en carta, os invitamos a venir a Malum Rex. ¡Adiós! Osondo. Algo muy diferente, ¿no? Me parece Pues muy sí. interesante la Pues propuesta. es elaborar algo de tradición como la sidra, ¿no? Y mezclarlo con algo más moderno como... Bueno, es darle un poco, es elevar la sidra también, ¿no? sí. Lo de los A cañeros, nivel. diferentes tipos de sidra, está guay. Muy bueno. A mí Bueno, me vamos encanta la allá. sidra, la verdad. Vamos allá. Así, fíjate, aquí ya tendríamos la salsita. A mí me parece que está bien de grosor, ¿eh? No le voy a añadir leche, ¿vale? Esto lo tendríamos ahí para luego. Aquí ya, fíjate, el calabacín. Lo vamos a subir de potencia máxima. Ahí. Y a última hora el toque de vinagre. Nos quedaría hacer la ensalada, ¿vale? Que eso lo vamos a hacer a última hora y sacar la costilla. Y ya veremos si la marcamos, la doramos o la sacamos como está dándole una brochada, ¿vale? Venga, ahora volvemos. Bueno, primero, hay un poquito de vinagre, ¿vale? Segundo, ¿vale? Mira la costilla, ¿vale? ¡Guau! Qué bien ha quedado, qué bien ha quedado. Olé. Ahora lo que hacemos es esta costillita, vamos a coger, ahí, ponemos esto por aquí, y le metemos ahí. Mantequillazo. Así y así. Y le vamos a dar un toquecito ahí. Pues mira, mientras vas tostando, Ander, quiero que veas algo que ahora es un contenido que se está haciendo súper viral en redes sociales, que igual ya lo has visto, que son todos estos alimentos que por inteligencia artificial te dicen cosas cabreados. A ver. Mira, estos son algunos que te dan consejos de cocina. A ver qué te parece. Hombre, son los de... En los hongos hay toallas, no sé qué. ¡Aceite otra vez! Ahora todo está resbaloso. Buena suerte para hacer que esa salsa se pegue. ¡Soy té! Demasiado tiempo en el agua me deja amargo. Soy la palomita de maíz. Ten paciencia y espera a que el aceite se caliente para que explote de manera uniforme. ¡Oh! ¡Hola, mi amor! Soy el ajo. Quemado quedo amargo, dorado es el punto justo. ¡Mira qué desastre de tanto pegote! Por pereza no lavaste el almidón. Así se vuelve difícil trabajar. Pare. No me ¿Qué te cortes parece? ahora. Déjame El descansar otro día 5 estuve con unos minutos, amigos si de no, todo mi sidrería jugo con se lo va de a la escapar. inteligencia Quedo artificial. bien suave y Nos sacaron una jugosa. foto y ¿Qué puso estoy haciendo bailar en este sevillanas, frío? están La súper nevera me contentos. envejece y me Increíble. pone duro más Increíble, rápido pero por no sé Bueno, cómo como me el lo, que cómo me nos lo bailo, ¿eh? como el que nos hizo Rafa con los dinosaurios. A mí es un trend, es una manera de divulgar o de dar consejos que me parece como que te mantiene pegado a la pantalla y puede ser una buena manera de divulgar, no sé. Sí que es verdad que al final resulta un poco cansino cuando ves muchos vídeos seguidos de esto, pero a mí en general es una manera de transmitir información que me hace gracia, me gusta y me parece que es como para todos los públicos. Ahora siempre te vas a acordar de la bolsita de té, que no la dejes demasiado tiempo, que si no amarga el té. ¿Sabes? Hay uno del baño. De si no bajas la tapa, de si las toallas están húmedas. ¡Qué bien vivimos los hongos en esta playa! Dicen. Está guay, está guay. Es también un modo didáctico para enseñar a los chavales sin que piensen que eres un pesado. Yo ¿no? estoy siguiendo a una... A ver si se lo puedo enseñar rápido porque estamos ya acabando, pero... hay una que es con inteligencia artificial. Ay, que hace viajes en el tiempo. Y es una pasada, me parece como súper interesante. Se llama Chloe
versus VS History. Y mira, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿a cuál te apetece? He Grecia. visitado durante la... You guys asked me to travel to London ¿Has visto in 1348 Londres during the en freaking el siglo Black Death. XIV? Like, are you La kidding me peste right now? negra. So for those not aware, this is the most devastating Que parece de pandemic in verdad. human Es todo de history, which will inteligencia kill around artificial. half of every Entonces es person una alive manera in de Europe enseñar right a los now. chavales pues, cómo era periodos aquello. históricos, cómo era, qué es lo que pasaba. No sé, me parece muy interesante. Oye, yo he visto cómo los de Sensación de Vivir hacen así, boom, y salen ellos ahora. Ya, bueno, no estamos haciendo un menú familiar, pues son cosas también como Ya para, sabes. ¿no? Las herramientas bien usadas son buenísimas herramientas. El problema es cuando las utilizamos mal. Venga, pues aquí tenemos Oye, un menú muy familiar. bien, muy bien. Una costilla barbacoa con verduras estadounidense. Mira, ¿Eh? A disfrutar en familia, que eso es lo más Vale, importante. pues. Abrazarse a los tuyos. Volvemos mañana a la misma hora, ya sabéis. Os esperamos y os dejamos con el Teleberry para que estéis al día. Ahí. Seguro que hay alguna noticia de Trump. Seguro. Ya le vale, tío. Ya le vale. Piararte, Agur.